Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Face Live. El día de hoy vamos a ver dos temas muy interesantes. Estamos aquí con mucho frío en la Ciudad de México. Les saluda Yesid y mi compañera Romina. Muy buenas tardes. Bueno, la semana pasada nos vieron en todo un tono navideño, rojo. Hoy estamos en un tono agripadísimo, por eso Sí, nos escuchan así. Para los que viven en México saben que se ha venido desde el sábado como una ola, no sé si polar o de dónde, pero yo nunca qué había frío. tenido tanto frío en este país. Así que bueno, nos van a escuchar un poquito tomadas de la garganta, pero con muchísimas ganas de compartir con ustedes y de seguir creciendo en lo que es este concurso taller que ya casi estamos en Estamos la en la recta recta final, ¿no? final. Pues primero que nada queremos agradecerles a todos por el esfuerzo que están haciendo en el taller. Debemos decir que el reto 12, que fue esquema riguroso, a pesar de que el Face Live pasado hubieron muchas preguntas y mucha gente estaba inquieta con el reto, nos sorprendimos con que la mayoría lo hizo muy bien. Hicieron muy bien el trabajo del reto 12 y ¿cómo estamos por ahí? ¿Nos pueden empezar a saludar, a ver si nos están escuchando, si están algunas personas conectadas? No queremos que haya ninguna Si interferencia. estamos con algunos problemitas, pero no nos permite ver los comentarios, pero ya acá por eso estoy mirando al costado, me están regalando un celular para poder Ok. ver. Vamos a tener que hacer una transmisión en dos etapas. Bueno, vamos a saludar rápidamente. Hola Adriana, ¿qué tal? Gracias por conectarte. También a Denise, que siempre nos está acompañando hoy el lunes. Genial. Elvira, Ana Laura, José, bienvenidos. También Elvia, Cristian, Erika. Bueno, Adriana ya nos da tranquilidad diciendo que se oye muy bien. Qué bueno. Vamos entonces a tener que estar aquí con un celular de apoyo porque sí hubo un problemita con la conexión el día de hoy. Como les estábamos comentando, acabamos de cerrar, bueno, ahora estamos en el reto 13, pero Así es. pasamos un reto bastante importante Muy y, técnico. bueno, que teníamos algo de miedo, ¿no? Que es Sí. el esquema riguroso y realmente lo han hecho muy bien. Nos dio mucha tranquilidad ver que comprendieron bien cómo aplicarlo, cómo ir llevando desde el argumento Así es. hasta el esquema riguroso, pasando por la trama, y sobre todo los comentarios que nos han hecho en el cual nos compartían que realmente sí les ha sido mucho más fácil llevar adelante el relato gracias al esquema riguroso. Eso es lo bello de hacer un esquema riguroso. Es una gran joya cuando aprendemos a hacer un esquema porque el relato sale de alguna manera mucho más sencillo. Ahora, algo que queremos pedirles que no pierdan de vista es que todas las técnicas que hemos aprendido en todos los retos deben reflejarse en el relato. La única detalle que vimos en sus relatos de este reto 12 del esquema riguroso es que de pronto ya no había mucha conexión con el lector, ya hacía falta un poco volver a retomar esa parte de los sentimientos, de sentir, de conectar. Se nos volvió un relato bastante frío, ¿verdad, Romy? Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando uno aborda el tema del esquema riguroso, como detalla tanto lo que va en la historia, Ajá. corre como la tentación de, a la hora de llevarlo al relato, dejarlo tal cual. Y pierde esa esencia, ¿no? Empieza a parecerse más una nota periodística que Que una una historia historia. propia. Así Entonces, es. todos esos primeros retos que vimos tienen que ser casi como obligados en cada texto. Ujú. Son el secreto, como los condimentos, ¿no? Una comida sin sal, pues No como que sabe, no está sabe, insípida. o bueno, a mí me gusta el café sin azúcar, pero tiene que ser un café bien intenso, con sabor. Ese sabor de las comidas, de las bebidas, es lo que le faltó a gran parte de los relatos, que no tenían como ese toque, como eso que te dijera a ti, que es distinto a otras cosas o a otras historias. Ujú. Entonces, no olvidemos nunca esto. Si estamos hablando de algo que nos pasa, pues describamos el lugar, pero sobre todo describamos qué pasa con el personaje, qué siente, qué ve, qué piensa. Estábamos hablando de una situación fuerte, que es una crisis financiera. Entonces, no puede ser que un personaje pase por una crisis, pues Y que igual, no se ¿no? Que no sienta, pase nada, que no se que sea desespere, algo común y corriente. que no empiece a contar los billetes una y otra vez o las moneditas a ver cómo le Claro. hace. Esas descripciones que van dibujando para el lector una verdadera crisis. Recuérdense que los lectores no los conocen, no saben el mundo que hay en su cabeza. Entonces ese mundo se lo debo dibujar en palabras.
Bueno, también otro detalle que queremos pedirles como retroalimentación es que, dado que estuvimos manejando para todos los que están en el taller, que ya no era necesario mandar en tiempo y forma su reto, y que podían seguir participando en el concurso, muchos de ustedes lo dejaron de enviar, lo dejaron de hacer, pero esto fue simplemente un apoyo para ustedes para poder organizarse más en tiempo, pero queremos exhortarlos a que no dejen de mandar sus retos a tiempo para que podamos retroalimentar. Se están perdiendo de lo más bello y lo más importante del taller, que es que el equipo de editores que estamos atrás podamos leerlos y podamos recomendarles esos tips que de pronto hacen falta. Mira, con esa ayuda se cumplió una cosa que Carlos Cuauhtémoc Sánchez dice mucho en sus libros, y es que cuanto más tiempo te dan para hacer algo, pues más tiempo te tomas para hacerlo y menos cumples en ello. Así es. Quizás al comienzo, con esto de decirles, bueno, el que no entrega se queda fuera, esa presión sí ayudaba a que mantuvieran un ritmo de escritura. Más disciplina, claro. Y bueno, y no se perdieran algo esencial como es la retroalimentación. No son todos, gran parte han logrado un ritmo muy bueno y se nota en sus trabajos. Totalmente. Entonces, al enviar, si son 4 días y envían el primero o el segundo, tienen la posibilidad de volver a enviarlo, de volver a ser evaluados, e ir corrigiendo el texto, y ya cuando llegan al portal tienen un texto mucho más pulido. Total. Eso es algo que se pierden los que dicen, bueno, no importa, como ya no me quedo fuera, lo dejo. Sí, pero la verdad es que todo se va a notar en el cuento final, que es la entrega. Estamos en la recta final de este taller. Es muy importante que manden sus textos porque toda la retroalimentación que les damos les van a ayudar para hacer su cuento tal y como nos lo pide el libro, porque una de las cosas que vamos a evaluar en el taller es que se apliquen las técnicas del libro. Sí, ahora actualmente estamos cerrando, mañana cerramos el tema Alternancia. de alternancia cronológica. Por ahora han entregado muy pocos, así que sí me tiene algo preocupada porque es un tema muy importante, es una herramienta que Carlos Cuauhtémoc usa mucho en sus novelas, sobre todo en Yesid cuando el amor duele. Así es. Y eso logra conectar de una manera distinta con el lector. Por eso sí les pido que se pongan las pilas, que se aceleren. Si todos mandan a último momento, pues aquí se hace un atore de correcciones y realmente no podemos dedicarle el tiempo que nos gustaría a cada trabajo, pues porque lo están dejando para último momento. Vamos a contestar una pregunta antes de pasar al siguiente reto. Jared dice, hola, lo que se me dificulta es darle el sabor al relato. ¿Cómo es que puedo hacer eso? ¿Y cuál es la diferencia entre un esquema y un relato? Jared, el esquema es el trabajo previo para poder hacer el relato. El esquema, como si tú estuviste viendo los retos que acabamos de pasar, es hacer un desglose de todos los detalles de la trama, de inicio a fin de toda la historia. Y una vez que ya tenemos el esquema, entonces ahora sí podemos ponernos a redactar el relato con todos esos detalles que vimos del esquema riguroso. Y por esa razón es que es totalmente distinto. Simplemente es un paso previo y un paso después. Jared sí lo pregunta también porque pasó que él relataba directamente en el esquema. Okay. Entonces recuérdense que en el esquema no es que en cada punto van a contar ya como si estuvieran todo lo que pasa, sino que van a poner todo lo que no se pueden olvidar para pasar al siguiente punto de la trama. Son simplemente pinceladas de todos los pasos que van a ir dando para ir al siguiente punto. Ya cuando... Hola, volvimos, perdón, nos tuvimos que hacer una mudanza rápida a otra oficina porque sí hay muchos problemas de internet, rarísimo aquí en la oficina, pero bueno, hoy nos está pasando y bueno, queremos seguir igual acompañándolos y poder continuar con este taller, así que vuelvan, estamos aquí otra vez, ya veo que Elvia volvió a unirse. Gracias, Elvia, por conectarte de nuevo, aquí estamos, vamos ahora a comenzar con la prueba 4, que es entonación. Ya hasta este momento llevamos un camino recorrido bastante interesante en el taller. Como decíamos, vamos a la mitad de camino. Y justamente es muy importante que sepamos algo. Para la creación de un libro hay 3 etapas. La primera etapa que es preparación, la segunda que es producción y la tercera que es pulido. En este momento vamos a terminar el día de hoy con la primera etapa que es preparación. Posteriormente, los siguientes retos vamos a estar trabajando en lo que es la producción y el pulido, y esto es lo que nos va a dar todas las herramientas para poder escribir nuestro cuento.
Entonces, cuando hablamos de que estamos en la etapa de preparación, no significa que ya estamos haciendo los textos que van a ir al trabajo final, sino que estamos planeando el proyecto. Hemos visto toda la estructura, tenemos un argumento de nuestra historia, tenemos una trama, un esquema riguroso, sabemos cuál va a ser nuestro personaje principal, los personajes secundarios, nuestro antagonista. Así es. Y sobre todo tenemos muy claro a quién le vamos a escribir, ¿no? ¿Quién va a ser ese destinatario para el cual vamos a ir dándole la forma a la historia? Por eso es que decimos, estamos en la etapa de preparación. Por lo general uno cree que no bien empieza con todo esto, ya falta ponerle el título al libro y listo, vamos a imprenta. No, falta bastante más. Pero bueno, hoy vamos a cerrar con 2 retos que culminarían esa primera etapa de preparar, o sea, todas las decisiones que hay que tomar a la hora de plantearse el proyecto, y ya luego vamos directo a materia, que es producir nuestro libro, nuestra historia, nuestra novela, y en este caso, nuestro cuento. Antes de continuar, vamos a ver, dice Mau, yo tenía una duda, pero se cortó. La duda era, el reto 13 no se hace argumento. En el ejercicio, para enviarnos para corrección, no deben enviar el argumento, pero siempre para poder hacer una trama, deben plantearse un argumento. El argumento es una herramienta inicial para toda historia. Si yo no sé sobre qué voy a hablar, pues es difícil que luego pueda plantear una trama correctamente. Por eso ya, una vez que uno va aprendiendo, cada herramienta tiene que incorporarla como parte automática del proceso literario. Así es, aunque no te lo pidan en el reto, porque incluso en la página 115 no lo pide Carlos Cuauhtémoc en el reto, pero como dice Romy, es parte primordial para poder hacer una trama. Claro, tampoco en cada reto le pedimos conecten, escriban, pero son herramientas que ya damos por hecho que una vez que pasaron el reto, ya la incorporaron como parte de su propia técnica literaria. Cintia, hola, un saludo desde Quito, Ecuador. Sí, te ves muy alhaja, bonita. Muchas gracias. Dice Linet que se le dificulta conectar, si podríamos dar una sugerencia. Mi sugerencia, Linet, sería que vuelvas a leer los primeros retos. La prueba 1 y 2 del libro Conflictos, Creencias y Sueños está desmenuzado cada una de las herramientas que pueden utilizar para lograr esa conexión. Es imposible poder hacerlo si no tenemos claro a qué nos referimos cuando buscamos conectar. Entonces, volver para atrás, volver a ver cómo era esto de las descripciones sensoriales, buscar esto de cómo provoco emociones, cómo hago que mi personaje contagie emociones al lector. Así que mi invitación siempre es eso, ¿no? Volver hacia los primeros retos. No significa que uno pasó el reto y ya, listo, lo sabe de pe a pa. Es muy probable que se le olviden algunas cositas, entonces les recomiendo volver a leerlos y hacerse un resumen. Algunas tarjetitas por reto, por esos puntos que son esenciales en su producción literaria para que no se les pasen. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestro reto 14, que es persona gramatical. Vamos, por favor, si todos traen su libro, acompáñenme a la página 121. Vamos a leer lo que es la persona gramatical. Dice, decide quién contará la historia. En este momento nos enfrentamos a una prueba en la que vamos a tener que decidir cómo vamos a narrar. Vamos a leer, dice, antes de escribir un relato de ficción, deberás elegir el tipo de narrador en el que te convertirás. Protagonista, testigo, remitente, omnisciente, focal o pragmático. Es muy importante, chicos, que antes de comenzar a escribir, sepamos qué tipo de narradores existen y qué voz es la que voy a ocupar para poder escribir, porque eso le va a dar un énfasis y una fuerza distinta al texto que tú quieras poner en letras. Esto es volver un poquito a eso que aprendíamos en literatura básica, ¿no? Las personas gramaticales, que es esto de primera persona, yo, nosotros, segunda persona, tú, ustedes, y tercera persona, él, ellos. Así es. ¿Por qué es tan importante saber en qué persona voy a narrar? Porque si no lo tengo identificado, pues pierdo el personaje en el camino. Total. Si yo voy a narrar en primera persona, pues el personaje voy a ser yo. Si voy a narrar en segunda persona, pues el personaje principal ya no soy yo, será el que está enfrente, al que le hablo. Y si narro en tercera persona, pues ya como autora, yo no participo como personaje, sino que miro desde afuera la historia. Eso es en grandes rasgos, ¿no? Pero lo importante de determinar la persona es que
va a dar el ritmo de la historia, va a dar la cercanía, el tipo de intensidad, va a decirme a mí qué cosas sí puede saber y qué no el personaje. Por eso es volver un poquito a la gramática básica, pero bueno, nosotros somos escritores, no nos podemos quedar en lo básico, no podemos solamente quedarnos en esto de primera, segunda y tercera, sino que vamos a meternos de lleno en cada persona y conocer los tipos de narradores que cada una de estas personas gramaticales tiene, ¿no? Las formas en que puedo abordar cada una de estas personas. Por eso el reto se llama entonación, porque justamente vamos a ver de qué manera vamos a darle esa fuerza a nuestros textos. Vamos a analizar lo que es la primera persona. Primera persona es cuando el autor se basa su narrativa en el pronombre yo. Creo que todo el mundo hemos escuchado esto, ¿verdad? Yes. Primera persona, cuando el autor basa su narrativa en el pronombre yo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un breve ejemplo. Me llamo Felipe, soy rey. La gente me considera un buen gobernante, pero me siento triste porque mi hija, la princesa Estrella, nunca sonríe. Aquí vemos cómo Felipe, que es el rey, cuenta la historia desde su yo. Existen diferentes tipos de primera persona y esto es lo que nos dice Carlos Cuauhtémoc, que no nos quedemos nada más con escribir en yo, con lo básico, sino que hay dos tipos de primera persona. Hay dos tipos. La primera es el narrador protagonista, que es cuando el narrador narra el cuento como si se tratara de su propia vida y se convierte en el personaje principal. Obviamente aquí vemos a un protagonista donde él cuenta su propia historia, su propia vida, y él narra como si fuera la vida real, ¿no? Su vida de manera personal. Muchas de las novelas actuales, sobre todo las novelas juveniles, están narradas en primera persona, porque hacen creer al lector que el mismo escritor es el protagonista, es al que le está pasando las cosas, y bueno, se siente más cercano, ¿no? Hay otro tipo de narrador de primera persona que es el narrador testigo. Y este es un narrador que a mí en lo particular me fascina porque es muy interesante. El narrador testigo es cuando el autor narra con la voz de un personaje secundario. Es decir, que este personaje secundario es un observador, es una persona que está junto al personaje principal, que lo acompaña, que está con él, pero que narra la historia en primera persona. Un ejemplo que me quedó muy claro, si ustedes han visto la película de Pinocho, por ejemplo, Pepe Grillo es un personaje secundario que todo el tiempo se la pasa en el hombro o escondido ahí con Pinocho, pero siempre está ahí junto al personaje y él narra en primera persona lo que le sucede a Pinocho. Eso es lo que es un narrador testigo. O sea, dice, yo lo vi a Pinocho que hacía esto, pero jamás se basa en él, ¿no? Jamás es él el centro. Este narrador testigo, para los que son lectores de novela policial, deben estar más familiarizados, porque en las novelas policiales se utiliza mucho que un policía narre la historia de algún criminal o algún testigo narre todo el hecho que está pasando, todo el crimen, pero nunca es él el centro. Entre los participantes, ahora que entregaron lo de alternancia cronológica, Alquicirés, que ahí nos está diciendo que le encanta el narrador testigo, que le parece un chismoso, fue uno que utilizó este tipo de narrador, sin haber hablado todavía del tema. El narrador testigo es el que está en la situación, cuenta lo que pasa, pero no es personaje principal, no se detiene en él. Entonces, resumiendo, primera persona. Pronombre yo, la persona es la persona que narra, es ella misma. Y tenemos dos tipos de narradores, que es el protagonista, yo soy, yo hago, y el narrador testigo, yo lo vi, eso le pasó a ellos. Así es. Ahora, hay algunas desventajas de narrar en primera persona. Cuando somos, por ejemplo, narradores protagonistas y contamos nuestra propia vida, pues muchas veces nos va a suceder como autores que pues todo el mundo se va a enterar de nuestra vida, sí. de todos nuestros trapitos al sol se van a enterar, y a veces eso no es algo que tú quieras como escritor, que se enteren de tus secretos, o que a lo mejor ellos piensen que te pasó algo y la realidad es que a lo mejor era ficción. Sobre todo eso, que el lector se vincula tanto con la historia porque está narrada en primera persona, que cree que todo lo que pasa ahí le está pasando al autor. Entonces luego te ven y te preguntan, a ti te atropelló un auto y luego, no sé, resucitaste y al séptimo día bajaste, y entonces te quedas,
Pero eso pasa cuando lo logras muy bien, cuando logras llevar tan bien la primera persona, Así es. el lector logra confundir al personaje con el autor. Claro. Bueno, pues tiene la ventaja de que es algo real, es algo personal, pero tiene la desventaja de que si no lo manejamos bien, nuestros lectores pueden pensar que todo lo que está ahí es totalmente real, Sí. ¿de acuerdo? Y bueno, si tenemos un personaje que lleva una doble vida, pueden creer que, bueno, que el autor, no sé, está engañando a su esposa, Así porque el es. personaje lo hace. Así es. Por eso hay que tener muy claro en qué momentos podemos utilizar esto según la historia que vamos a contar. Correcto. Vamos a pasar entonces a la segunda persona. La segunda persona es cuando se utiliza el pronombre tú. Un ejemplo de esto podría ser princesa, estrella. Soy el rey Felipe, tu padre, y quiero decirte, amor, que estoy muy triste porque nunca te he visto sonreír. En Qué segunda bello. persona estamos muy acostumbrados todos los que estamos en Mucho. el taller a escribir porque tiene mucho que ver con el formato de la carta. Por lo general, cuando uno dice voy a escribir en segunda persona, siempre está escribiendo en forma de carta, aunque no ponga querido amigo, querida Claro. Yesid, ¿no? Pero siempre se está dirigiendo a una persona durante todo el relato. Es como hablar de tú a tú, ¿no? Tenemos en la segunda persona solo un narrador, que es el narrador remitente, se le llama así, entonces es esto que tú decías, que es esa carta personal, ese diálogo de tú a tú, que se vuelve algo muy íntimo. Así es. Para todos los que hayan leído un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que se llama Si quieres casarte con mi hija, debemos hablar, ese libro está escrito en segunda persona. Es una carta que el autor le escribe a su yerno y a la vez a su hija. Entonces, ese está completamente en segunda persona. Ventajas de escribir en segunda persona: logramos un ambiente muy íntimo. Por eso ese libro, para todos los padres que no quieren, ya están viendo a chicos rondando a sus hijas, les parece muy cómico y lo compran y se lo quieren regalar de una vez a sus yernos, ¿no? Porque a sus futuros yernos. Así es. Porque crea esa intimidad entre el autor y el destinatario. Ahora, esto que es ventaja también porque crea un espacio muy íntimo de confesión, también lo restringe porque se vuelve todo el relato algo de dos. Y entonces puede ser que tú no logres vincularte, según de qué trate ese diálogo, y te quedes fuera de la historia. Entonces, cuando uno va a narrar en segunda persona, tiene que tener muy claro, por lo general se utiliza cuando son libros temáticos, no tanto en novela. Puede ser, si quiero escribir un libro sobre la crianza de los hijos, pues durante todo el libro me dirijo a la futura mamá. Así es. Entonces, ya todas las mamás o futuras mamás se van a sentir vinculadas con este autor y van a sentir que les estás hablando directamente. En eso es el beneficio, pero bueno, quien no fuera madre, quien no fuera futura mamá, se sentiría un poquito afuera, y por eso es que decimos que la segunda persona restringe un poquito al destinatario. Muy bien, Kyrie, hola, ¿qué tal? Qué bueno que ya llegaste al Face Live. Angie, bienvenida al Face Live. Erika Díaz, ¿qué tal? Qué gusto que estés por acá. Dice Adriana, Sara es una chica muy audaz, vive su vida intensamente, sería como narrador en tercero. Todavía no llegamos a tercero. Espera. Aguarde. Nos preguntaban un poquito, que no quiero que se me pase, ya se borró. ¿Qué pasa si estamos en lugares que ahora por el frío se va la luz y no podemos enviarlo a tiempo? Bueno, tenemos 4 días para enviarlo. No lo dejen a último momento contando que algún día se puede ir la luz o algún día se puede ir el internet, como nos pasó hoy, que tuvimos que correr de oficina en oficina. Realmente son 4 días, por eso pues no háganlo con tiempo. No hay excusa, ¿no? Salvo que, bueno, que sí realmente sea una catástrofe, que se cayeron todos los postes de luz y son 4 días seguidos sin luz, nos avisan, pero si no, hay que organizarlo y enviarlo a tiempo, porque, bueno, las reglas tienen que ser parejas para todos, porque aunque estamos en un taller, no podemos perder de vista que esto es un concurso y al final pues van a haber ganadores. Así es. Pues vamos ahora con la tercera persona. Ya hablamos de la primera persona, usan el pronombre yo. Segunda persona, usa el pronombre tú. Y ahora vamos con tercera persona, donde el autor basa su narrativa en el pronombre él o ella. Vamos a analizar este texto. Dice, el rey Felipe estaba triste porque su hija Estrella sufrió un problema y desde entonces jamás había vuelto a sonreír. Aquí vemos cómo vemos desde afuera al personaje y estamos hablando en tercera persona de él
en este caso, que es el rey Así Felipe. En tercera persona existen 3 tipos de narradores. El primer narrador, que es uno muy fácil de identificar, es el narrador omnisciente. Ese narrador que es como Dios, que conoce perfectamente al personaje, que sabe lo que siente, que sabe lo que le pasa, sabe lo que piensa, sabe lo que le va a Así es. suceder después, sabe quién lo va a asaltar, sabe quién le va a agredir, quién lo va a traicionar. Es decir, es ese narrador que lo sabe todo. Se utiliza mucho en la narrativa infantil. Así es. Porque, bueno, hay que contarle y dibujarle todo el mundo a los niños. Entonces, Así es. bueno, el narrador omnisciente está muy acostumbrado a utilizarse en ese tipo de cuentos. Y también en las novelas, ya no tanto la novela juvenil, sino las novelas históricas. La novela histórica suele abordar el narrador omnisciente porque pues tiene referencia de todos los protagonistas, de todos los personajes, de todos los hechos, de todos los lugares, y es capaz de saber no solo lo que pasa alrededor, sino lo que hay en el corazón del personaje. Sí, algo muy interesante del omnisciente es que conoce los sentimientos, conoce la mente, conoce el corazón, conoce el alma, conoce todo. Y es algo muy diferente con el siguiente narrador, que es el que vamos a ver, que es el narrador pragmático. El narrador pragmático, que también se usa para tercera persona, es ese narrador que es como si estuviera grabando una cámara de video y va saltando por diferentes escenas de la vida del protagonista, pero no ve más allá de su corazón. Simplemente va viendo escenas, va viendo hechos. O sea, no ve corazón, no ve sentimientos. No ve sentimientos. El narrador pragmático puede ver todos los personajes. Puede estar ahora y narrando, está Romina y Yesid frente a la computadora y puede luego girar la cámara y decir en la entrada de la editorial pasan vehículos. Tiene esa posibilidad de ver todo por escenas, pero no puede decirte ni lo que piensa Yesid, ni lo que piensa Romina. Cuenta todo desde afuera. Ni lo que van a sentir, no puede dar por hecho cosas, ni puede suponer, ni opinar, que el narrador omnisciente sí lo podía hacer. Entonces, el narrador pragmático es como si fuera su cámara. Así por es. eso, si lo buscan, en algunos manuales pueden encontrarlo no como pragmático, sino como narrador cámara también. Así es. Entonces, es el narrador que va girando y va contando los distintos hechos. Y luego, para terminar lo que es tercera persona, tenemos el narrador focal. El narrador focal, si leyeron Los ojos de mi princesa 1, que me imagino que todos lo han leído, ese es un ejemplo de narrador focal. Es un narrador que va persiguiendo a un personaje, sabe todo lo que el personaje hace, siente, piensa, todo lo que le duele, y entonces solo puede narrar lo que pasa alrededor del personaje, pero tiene que estar el personaje ahí. No puede saber lo que hay en el otro cuarto como era el narrador pragmático. Así es. Entonces el focal sería casi como el ojo atento persiguiendo así al personaje principal por todos lados, o bueno, si no sería el principal en el personaje que se enfoque. Así es. Y bueno, cuando escribimos en tercera persona nos sentimos muy libres, es una ventaja, ¿verdad, Romy? Hay una libertad porque podemos escribir pues en cualquiera de los 3 formatos podemos escribir de una manera muy libre, de una manera muy abierta, porque no hay algo demasiado íntimo. No, incluso puedes agarrar y destruir al personaje. Así es. Puedes poner al personaje principal como la persona más patética, o puedes matarle a su mamá, a su papá, a su tío, a su hermano, porque al ser en tercera persona no está vinculado el autor. Exacto. O sea, tú como escritor quedas lejos del personaje y eso te da una libertad que no te sientes influenciado por los sentimientos, y si lo pones a actuar mal, pues nadie va a pensar que eres tú el que actúa mal, es el personaje. Pero algo muy importante, si de pronto no tenemos cuidado con la tercera persona, puede volverse el texto más frío que nos hemos imaginado. ¿Cuántas veces no hemos leído un texto donde no hay sentimientos, no hay conexión, no hay ese sabor donde tienes esa conexión con el autor, ¿verdad? Sí, sobre todo que parece que fuera una historia que le pasa a otra gente, ¿no? Me está contando algo de alguien que ni siquiera conoce. Eso es un riesgo de narrar en tercera persona. Así es. Por eso sí les pedimos que lean muy bien el capítulo, que se hagan su propia lista de pros y contra de cada una de las personas narrativas para poder elegir correctamente su historia según el objetivo que tengan desde esa historia. Así es. Les recomendamos que lean la página 124, ahí viene un ejemplo muy claro de lo que es la primera persona, la segunda persona, la tercera persona. Eso les va a ayudar a reforzar todo lo que acabamos de observar para poder hacer el reto que ahora vamos a
explicar. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, ahora sí podemos decir que el ejemplo de Adriana estaba muy bien. Lo único que no sabemos en qué narrador, porque en una línea es muy difícil poder determinar en qué tipo de narrador está, pero sí que está en tercera persona. Excelente. Vamos a saludar a Vivi, que al fin se pudo conectar con nosotros. José nos dice que se cortó, sí se cortó al inicio, pero bueno, el inicio fue una repetición un poquito de lo que habíamos visto antes. ¿Qué más, Adriana? Que adora las clases de español. Bueno, entonces te invitamos también a que nos compartas algunos tips. Aquí mismo en el Face Live, luego cuando se queda en la página, ustedes pueden escribir y ir compartiéndose un poquito más de ideas, ¿no? Y más preguntas no tenemos por ahora, entonces parece que quedó clarísimo lo de las personas. Bueno. Es muy sencillo, es realmente algo de gramática, es sentarse, leer e ir identificando. Es muy importante que estas cosas que aprendemos en el libro lo busquen en todo lo que lean. Así es. Que durante este tiempo todo lo que vayan a leer, incluso por placer, intenten ir identificando cada una de estas herramientas para ir afianzando el conocimiento. Busquen ejemplos de cada una de las personas y en el portal, en CCS Escritores, tienen una sección que es de postales, van a encontrar una postal con un ejemplo ya de texto narrativo de cada narrador, de cada tipo de narrador, para que les quede mucho más claro esta dinámica, ¿no? Este cambio de voces, y bueno, y a la hora de elegir qué entonación van a dar a su texto, puedan tomar una decisión ya con todas las herramientas. Y bueno, para descansar un poquito de lo técnico de los retos anteriores, este reto les va a encantar, es muy sencillo y vamos a poner en práctica estas maneras de entonación, dependiendo el narrador que elijamos. Entonces, manuscrito 14, que es lo que nos queda de tarea, es 3 sucesos cotidianos, lo peor y lo mejor de mi semana, lo que espero de la siguiente semana para expresar cómo me muevo en lo cotidiano. Dice, repasa lo que has vivido en los últimos días con tus amigos en el trabajo, en la escuela, en los negocios, con tu pareja, en la familia, en el transporte y escribe 3 textos. Esto es lo que nos queda de tarea. En estos 3 textos tenemos que tener a completar lo que son las 1000 palabras, es decir, podemos hacer 3 textos pequeños que al final nos den las 1000 palabras. El primer texto es lo mejor de tu semana en primera persona. Segundo texto, lo peor de tu semana en tercera persona. Tercer texto, lo que esperas que suceda la próxima semana en segunda persona. 1000 palabras es muchísimo para esto. O sea, con 5 o 6 líneas de cada uno de los puntos pueden relatarlo bien. Este ejercicio y el que viene son ejercicios muy breves, divertidos, tal como tú dices, porque, bueno, toca un poquito lo que estamos viviendo en el día a día, pero son breves, así que en estos tiempos que están con exámenes, con cierres de cuentas, con todo lo que es propio de las festividades, les va a hacer un poquito de recreo mental el poder escribir estos retos, y no les va a llevar tanto tiempo. Solo sí les pedimos el tiempo de estudio previo para que pues salga fácil la parte del ejercicio. Recuerden, lo mejor de tu semana primera persona, pues sería lo mejor de mi semana es tal cosa o ha sido tal cosa, pero recuerden, debe ser lo mejor de mí para que sea yo la persona. Pronombre yo. Fui a tal lado, hice tal cosa, probé tal sabor. Lo peor de tu semana en tercera persona, Romina llegó tarde al camión, el camión iba lleno de gente, no se podía sentar, tenía un libro que quería terminar en su mochila y no podía sacarlo. Eso sería en tercera persona, ¿no? Yo miro desde afuera y narro a Romina como personaje. Y tercer punto, lo que esperas que suceda la próxima semana en segunda persona. Ahí me escribo, o le escribo a alguien, querido amigo, o querida, no sé, querido destinatario. Una carta de tú a tú. Espero que la próxima semana nos veamos, tengamos tiempo para un café y pues evaluar el año que hemos tenido y dar gracias por tantos dones, ¿no? Le estoy contando a alguien. Así es. Dice Adriana que copiado, muy bien. Paola Andrea que estuvo en una presentación de ballet y que escuchó atentamente el argumento, se acordó de nosotras. Que bueno, les va a pasar que tanto estar trabajando todo esto, luego cada libro, cada cosa que escuchen, no lo van a poder leer con la misma mirada de antes, porque empiezan a detectar cosas y a saborear algunas herramientas que el escritor utiliza de una manera distinta.
Adriana, a veces cuando quiero escoger un narrador, lo que hago es como dibujar puntos de perspectiva con puntitos para ver hacia dónde quiero dirigir la narración. Bueno, ahora que estás aprendiendo de los tipos de narradores que hay, te va a ser más fácil identificar si quieres escribir en primera, segunda o tercera persona y cuál narrador es el que vas a estar eligiendo. Claro, siempre teniendo en cuenta ventajas, desventajas y lo que puede y no saber ese narrador. Entonces, eso va a determinar lo que necesito para mi historia. Muy bien, Dana, qué bueno que te quedó claro lo que hay que hacer tarea. Si alguien tiene alguna pregunta del reto que acabamos de ver, por favor escriban sus comentarios. Vamos a pasar al siguiente reto, que también es un reto bastante sencillo para poder fortalecer lo que es la entonación, que es la prueba 4 que estamos viendo en esta fase y que, como dijimos al principio, estos retos son lo que va a consolidar toda la etapa de preparación. Posteriormente a estos retos vamos a pasar a la etapa de producción y de pulido, que es lo que nos va a ayudar a consolidar todo lo que requerimos para hacer nuestro cuento. Que es donde van a entender también esto que le hemos repetido muchas veces. Necesitan hacerlo en 1000 palabras, quiten lo que sobra aunque suene bonito y todo eso. Bueno, eso es en la etapa de pulido. Entonces, reto 15, con este ya cerraríamos el tema de entonación. Es una prueba muy corta, con retos muy cortos, pero importantísimos. Es el tiempo verbal, definir si pasó o está pasando. Vamos a leerlo, página 129, dice: antes de iniciar un relato, deberás tomar otra decisión fundamental. El tiempo verbal que usarás, pasado o presente. Y recuerda que los tiempos no se pueden combinar. Una regla súper importante y lo repetimos. Los tiempos no se pueden combinar. Existen dos tiempos verbales. Pasado, el texto en pasado y el tiempo en presente. Todos estamos acostumbradísimos a eso. El primero de los tiempos que vamos a hablar es el tema de escribir en pasado. Estamos muy familiarizados con eso porque siempre que contamos algo, lo contamos en pasado. Yo llego y te digo, Jessy, no sabes lo que me pasó. Y empiezo a narrarte, pues ya eso está en pasado. Yo no te digo, no sabes lo que está pasando ahora. Estoy caminando, jamás cuento, siempre que cuento en pasado, vuelvo hacia atrás. Es mucho más fácil. Porque bueno, todo lo que uno va viviendo en el momento que lo va a contar, pues ya es pasado. Incluso lo que acabo de decirles, ¿no? Ya es pasado. Ya es pasado. Entonces, el tiempo pasado es el natural, todos estamos acostumbrados, y en los cuentos tenemos muy grabado ese había una vez. Y entonces, un rey que vivía o que vivió, nunca se dice un rey que vive. O sea, en la narrativa infantil siempre volvemos hacia atrás. Es decir, un suceso que ya aconteció. Cuando le contamos algo a un amigo, estamos en un café, como dice Romy, es súper sencillo, quiero contarte lo que me pasó, porque estamos hablando de un texto en pasado. Entonces, es muy fácil nosotros identificar, porque en la vida diaria todo el tiempo estamos compartiéndole a alguien algo que nos pasó, algo que nos sucedió el día anterior o incluso hace un momento. Y narrar en pasado tiene la ventaja de que le da mucha credibilidad. Porque al yo contártelo, te lo estoy contando como que me pasó a mí, como que fui testigo, como que yo lo vi. Entonces, eso le da mucho mayor peso y las personas estamos más acostumbradas a este tipo de narración. Por eso no la complicamos y no dudamos tanto. El segundo tiempo que tenemos presente es narrar en presente. Ya aquí pues ya se complica un poquito, ¿no? Cuando uno quiere narrar en presente se corre un gran riesgo y es que puede sonar que uno se cree mucho, ¿no? Se la quiere mostrar como de gran escritor, yo sé mucho y puede terminar pareciendo hasta pretencioso. Esto pasa porque las construcciones gramaticales para narrar en presente son mucho más complejas, más difíciles, porque narrar en presente es ir diciendo todo lo que va pasando, pero como que está pasando ahora. Te lo estoy contando, pero está pasando. En el mismo instante, lo que está sucediendo es justo ahora. Entonces, eso me limita mucho en algunas cosas que quisiera observar. Yo no puedo agarrar y decir, está pasando ahora esto, y mientras estoy mirando hacia el costado, porque lo único que podría narrar ese momento es miro hacia el costado. Claro. Entonces, el tema de narrar en presente
nos obliga a manejar mucho las construcciones, a tener mucho cuidado en eso, para no confundir al lector y que después diga al lector que no sabe, pero le está pasando ahora, le pasó, le va a pasar. Exacto. En todo ese enredo. Tiempo presente es este instante. El narrador está contando lo que le está pasando en este instante en tiempo presente. Si algunos de ustedes leyeron El Virus, que es una historia de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, uno de sus libros. Es un libro muy corto, está escrito en tiempo presente y por eso es que es un libro tan intenso, ¿verdad, Sí. Romy? Es un libro o sea, uno intenso, se queda como que se ahoga. Es un libro donde tú estás siguiendo los pasos que está viviendo en ese momento el autor con su crisis, y es algo maravilloso también del tiempo presente. Cuando sabemos ocupar el tiempo presente para narrar un texto, se puede volver un texto súper intenso, súper fuerte, que te mantiene también súper cautivado, pero tiene pues un grado de complejidad. Claro. No es lo mismo escribir en pasado que en presente. El tema del presente es que causa un efecto psicológico, ¿no? Porque tú como lector estás leyendo y vas imaginando que todo va pasando ahora y sientes casi que te quedas sin aire, ¿no? Porque estás esperando qué viene, ¿no? En el libro tenemos un ejemplo de eso. Se los vamos a compartir en la página 130. Dice: siento una mano en la frente. 2 hombres jóvenes cargan mi cuerpo para pasarme a la camilla con ruedas. Me empuja hasta un pasillo blanco, brillante, frío. Llegamos al elevador, bajamos a la zona de estudios radiológicos y me llevan hasta la sala de tomografías. Observo la forma en que me meten a una máquina ruidosa para diseccionar mi cerebro en cientos de fotografías transversales. El proceso es largo y ligeramente claustrofóbico. Luego conectan tubos de ensayo a una aguja que llevo insertada en el brazo para sacarme sangre. 5 tubos. Como ven, va pasando cada cosa en el momento que la narra. No empieza a decirle, siento una mano en la frente mientras me iban sacando sangre. No, va punto por punto. La mano en la frente, me suben a la camilla, me empuja por el pasillo, me hacen la tomografía, me toman el brazo, me sacan la sangre. No es todo lo que va narrando. Está pasando en ese momento en que ustedes lo están leyendo. Es complicado, pero si lo logran, y lo van a lograr, ¿no? Porque es cuestión de práctica, les puede dar unos textos increíblemente directos, que conmueven, que emocionan y sobre todo que le dan ese sentido de urgencia al lector. Muy bien, vamos a contestar una pregunta rápidamente de Adriana que dice, yo creo que sugiriendo el texto anterior, ¿le puedo poner otro nombre al personaje o tiene que ser el mío? Debe ser, tú debes visualizar que tú eres el personaje, Adriana. Y gracias porque estás viendo este Face Live mientras estás alcanzando el autobús que te lleva a casa. Gracias por seguirnos, Adriana, qué linda, estamos siguiéndote. Si tienes alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. No olviden que se los hemos dicho varias veces. Una cosa es el taller y otra es el objetivo principal del libro. El libro tiene un objetivo y es que el destinatario real que eligieron al comienzo del libro los conozca más, conozca su historia, dejen huella a través de sus propias historias. Por eso no estamos escribiendo ficción, estamos poniendo nuestra vida, nuestras heridas, nuestras alegrías, nuestros sueños en este libro, ¿no? Por eso les decimos, escriban, ¿no? Miren, este es el mío y también está escrito. Escriban sus historias en el libro porque esto es un testamento que están dejando, es un regalo que no podríamos darle el valor hasta que esté en las manos de ese destinatario, porque, bueno, es parte de su historia, es su corazón hecho palabras, ¿no? Así es. Y ahora, pues, para concluir el reto que estamos viendo, que es el tiempo verbal, ya vimos, ya explicamos lo que es el tiempo presente, lo que es el tiempo pasado, y muy importante volverles a recordar que no se deben combinar los textos. No podemos cometer el error de estar narrando en tiempo pasado y de pronto irnos a narrar en tiempo presente y combinar los verbos, porque se vuelve un párrafo sumamente confuso y a veces no nos damos cuenta, pero sí lo hacemos. Tú dirás, no, jamás lo haría, pero de verdad, ¿qué pasa? Sí. Tú estás escribiendo y de pronto sobre todo cambias el tiempo verbal. Sobre todo cuando escribo en presente es muy fácil que se me vaya la mano porque lo natural es escribir en pasado, contar en pasado. Así es. Entonces eso hace que el lector al leer no sepa pues si te está pasando ahora, si ya pasó, si estás en el lugar o es que estás recordando que estuviste, y es un poquito por eso que le hemos insistido a algunos, aunque aún no habíamos visto este tema, que cuidaran los verbos, el tiempo verbal. No hablamos de las miles de conjugaciones que hay, porque el español es muy rico en conjugación verbal, sino de esta parte básica que es el presente y el pasado. Tengo que tener muy claro desde el inicio en qué voy a narrar y no perderme en el camino.
Muy bien. Y bueno, lo que toca de tarea de este reto también es algo sencillo que nos va a ayudar a inspirarnos con una buena musiquita, un cafecito. Dice un manuscrito, un buen amigo y un mal amigo. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos tenido un mal amigo? De hecho, bueno, un buen amigo es difícil contarlo con los dedos de la mano, pero también hemos tenido malos amigos. Y este es una oportunidad para escribir sobre un buen amigo y sobre un mal amigo. Y dice, dos anécdotas simbólicas que viví con diferentes amigos y que nunca olvidaré para mostrar lo que valoro de la amistad. Lo que nos queda de tarea es lo siguiente, dice, relata en pasado una anécdota especial con tu mejor amigo. Tal vez ese momento en el que necesitabas apoyo incondicional y lo recibiste. Tal vez un día de diversión o ese instante de alianza o sinergia inolvidable. Y el siguiente texto que dice, después relata en presente una anécdota desagradable con alguien que considerabas tu amigo, pero que tal vez en un momento te traicionó. Hubo traición, agresión, deslealtad o pelea. ¿Qué tal, Romy? Está fuerte, ¿eh? Lo que pedimos, sí, lo mismo que habíamos hablado cuando antagonismo, Sí, claro. Con mucho respeto, sin ofender y sin que soltemos cortés, como todo el rencor, ¿no? Es narrar una anécdota. Cuando hablamos de anécdota es una historia redonda. Así es. O sea, tiene que contarme algo, tiene que haber pasado algo, y no olviden que lo importante es ustedes son el personaje principal y el lector tiene que sentir lo que ustedes sienten. Si es algo hermoso que vivieron junto a su mejor amigo, pues el lector tiene que sentir realmente que para ustedes ese era su mejor amigo. Ahí dice Adriana que al fin un reto para su mejor amiga, bueno, y Paola, que están entretenidos. Sí, la verdad que esta parte es muy, muy divertida, sobre todo porque estamos jugando en los cambios de verbos, y ustedes van a ver cuánto le aporta un texto y cuán importante es elegir en qué tiempo voy a narrar. Y cuando hablamos de uno que creí mi amigo y que me falló, pues lo mismo, ¿no? Que narro esa anécdota, no voy a contar toda la historia y todas las veces que me ha fallado en la vida, sino elijo una que sea significativa y la relato en presente. Ahora, un tip, no es escribir una carta dirigida a mi mejor amigo o a ese amigo que es un mal amigo, es relatar. Recuerden que el relatar es contar la historia, es narrar esa situación. Por eso aquí nos dice, relata en pasado una anécdota especial con tu mejor amigo. Tú vas a contarle a ese destinatario real, que seguro alguien, pues, tú le estás dedicando esta libreta, pero bueno, tú vas a empezar a relatar para que esa persona conozca lo que viviste con tu mejor amigo o amiga. Yes. Nos pregunta Rosmary si cuando se alterna tiempo se puede combinar los tiempos verbales. No, el tiempo verbal que escojo es el mismo que voy a usar en el relato. Distinto es en una novela que a veces se cambia de narrador, pero no es en el mismo capítulo o en el mismo párrafo donde estoy en presente y en pasado, porque eso confunde al lector y bueno, y aparte es un error de redacción. Si ustedes vuelven al capítulo de alternancia cronológica, van a ver en el ejemplo que todo está en presente aún hablando de un recuerdo, porque cuando recuerdo no es que tengo que hablar hacia atrás, sino que tengo que hacerlo presente en ese momento. O sea, cuando el personaje está teniendo ese recuerdo, le está pasando ahora. No está diciendo, estoy recordando que una vez fui, sino que en ese momento está pasando en su cabeza. Como nos pasa a nosotros, que cuando tenemos un recuerdo, no es que estamos pensando en la cabeza como si hubiera un narrador, hace 3 años atrás me pasó tal. No, en ese momento en nuestra cabeza estamos volviendo a sentir ese abrazo, volviendo a ver esa mirada, volviendo a dar ese beso. Bueno, eso por los que recuerdan mucho su primer beso, ¿no? Porque ya que nos ponemos un poco románticos, porque muchos han usado eso en la alternancia cronológica. Cuando recuerdo, lo recuerdo en el tiempo verbal que elegí hacer mi relato. Si es en pasado, pues todo el relato debe ser en pasado, aunque haya esa alternancia cronológica. Erika, ¿cómo iniciar una mala experiencia en presente? Bueno, primero te diría, piensa en un amigo que te haya traicionado o que haya ocasionado alguna deslealtad o pelea contigo. Una vez que tú identifiques esa persona, vas a empezar a narrar la anécdota, narrar la historia en tiempo presente. Por ejemplo, y empiezas a narrar la escena. Por ejemplo, estoy en el salón de clases cuando Bruno me ve
Sí, me mira. Me mira, ya no sería Sí. me ve. O estoy en el salón de Estoy en el salón de clase, clases. Bruno entra, Bruno entra. se acerca a la profesora, me señala, la profesora me mira, levanta la voz diciendo, Romina, de pie, vaya a la dirección. Salgo, llego a la dirección, la directora me dice, Bruno nos comentó que usted se copió en el examen. Eso sería en el presente, ¿no? Todo lo que va haciendo en ese momento hasta el final. Lo que tienes que hacer primero es elegir la anécdota. Recuérdate que vas a contar una historia. Entonces, esa anécdota, en lugar de recordarla, de hablar hacia el pasado, una vez Bruno me tiró del pelo, vas a decir, estoy con Bruno, levanta su mano, se la aferra a la colita de mi cabello y me lo jala. ¿No? Entonces, está pasando ahora, eso sería esa mala experiencia en presente. A veces dar los ejemplos así en el aire es un poco enredado, más difícil, pero creo que sí entendieron algo la muy idea. importante es que cuidemos, cuando estemos escribiendo este tiempo en presente, revisemos que todos los verbos estén en presente, porque de pronto es fácil que estemos escribiendo el relato y se nos vayan verbos en pasado. Debemos de tratar que todos los verbos completitos sean en presente, relatar esa historia en presente. Para que les quede claro, les recomiendo ir al capítulo del libro, ver los ejemplos y busquen un marcador, un resaltador o lo que les guste para señalar libros y marquen todos los verbos y vean cómo están conjugados. Incluso en el capítulo de entonación tienen un ejemplo de lo que es un texto mal combinado, ¿no? Un texto, mal combinado no, un texto combinado que está mal hecho. Entonces ahí detecten dónde cambian los tiempos verbales, para que les quede grabado esta idea. No es complicado, es muy sencillo desde el momento en que lo ven en papel. En el aire sí es más difícil porque pues, uno no se puede corregir en el momento. Fernando dice, me gustan los retos, pero si solo fue una simple pelea, ¿le puedo crear más intriga? Claro que sí, por supuesto, Fernando. Claro que nosotros que vamos a leer. Ojo, recuerda que tiene que ser real. No es que él tiene que inventar, porque quizás agarra y pone que, no sé, que el amigo lo secuestró. Estamos hablando de cosas que realmente te pasaron, porque tiene que quedar ese testimonio de tu historia en el libro. Cuando uno dice una simple pelea, el hecho de imprimir más intriga no significa que exageres o inventes, sino que imprimas más emoción, describas más lo que tú sentiste en esa pelea. Ahora, recuérdate que si decimos un amigo que me falló, pues tiene que ser con el peso que eso equivale, ¿no? Claro. No es solo que, no sé, que Yacid quedó en llamarme y no me llamó y ya por eso voy a hacer un relato de la mala amiga que fue porque no me llamó. No, tiene que ser haber algo significativo. Que lastimó, ¿no? Algo que te hizo darte cuenta que él no era la persona que tú creías. Incluso personas que consideramos amigos y pues demostraron que no lo fueron. Ese hecho que hicieron sería la anécdota a contar. Paola, pues cambiando un poquito de tema, nos dice si vamos a tener vacaciones para Navidad. Revisen el calendario, ahí tienen muy bien las fechas marcadas y sí hay una pausa de unos 10 días. Así es. Pero hasta el día 23 de diciembre estamos entregando retos. Luego tenemos Navidad, Año Nuevo y como creo que el 5 más o menos regresamos, pero chequen en el calendario que ahí lo van a poder ver bien. Les recomiendo esos días sí elegir algún libro para leer, ir viendo estos detalles y quién sabe con tanto espíritu navideño pues encuentren la inspiración de lo que va a ser su cuento final, porque estamos a nada de la entrega del cuento. Muy bien, bueno, pues si alguien tiene alguna otra duda, por favor, no dejen de escribirla. Aún después de dejar de conectarnos, vamos a contestar los mensajes que dejen en este Face Live. Y pues los exhortamos a que sigan participando en el taller. A los que no están en el taller de manera formal, les hacemos la invitación para que se inscriban a la segunda convocatoria. Esta segunda convocatoria ya fue lanzada por nuestra editorial. El cierre va a ser el 29 de enero, lo que es la inscripción. Ya en la página de CCS Escritores ya se pueden inscribir los que no están participando en el taller. Así es, también les tenemos otra gran invitación. Estamos en este momento con un concurso hermoso. Tenemos una dinámica para todo diciembre y es que nos hemos propuesto abrazar en palabras.
En este caso no es escribiendo historias, sino tomando su libro favorito de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, encienden una cámara, puede ser su celular, su computadora, donde más cómodos se sientan, toman el libro en sus manos y leen ese fragmento que a ustedes los marcó, que ustedes siempre recuerdan o que les causa buen sabor, ¿no? Lo leen y ese mismo video lo suben a su página de Facebook, a su portal de Facebook, con el hashtag Abrazar en Palabras. De ahí le invitan a sus amigos a compartirlos y los videos más compartidos, los 3 videos más compartidos, van a ganar la saga completa de Los ojos de mi princesa, autografiados, firmados por su autor, dedicados especialmente. Y lo más interesante de esto es que está abierto para todo el mundo. Esta vez no hay restricciones de envío ni nada. Queremos que ese sea un regalo desde Editorial Diamante para todos ustedes, para todos nuestros seguidores, y que tengan esa posibilidad también de hacer estos videos y de realmente abrazar en palabras a todos sus conocidos, allegados, a sus familiares, y que incluso hasta dedicarles un fragmento. Ya si ponen el hashtag en Facebook, hay videos preciosos, algunos con mucha producción, con paisajes que te dejan ver desde qué país nos están abrazando en palabras. Muy bien, pues una última pregunta que tenemos por acá, dice Erika, bueno, estará bien sobre una amiga que cuando más la necesitaba se fue y no estuvo conmigo porque realmente no era una verdadera amiga. Claro, obviamente cuando tú necesitabas a esa amiga que era importante para ti y se fue, pues de alguna manera es como, me abandonó. Claro, pues sí, eso sería un mal momento, es un mal momento, me traicionó, por supuesto que puedes relatar sobre eso. Dice Leslie que su mami se va a inscribir, bueno, la esperamos, dile que se apure, ¿no? Para que no se quede fuera, porque pues pasa que a veces decimos falta mucho y luego el tiempo corre y nos quedamos fuera del concurso. La idea es que tanto esta primera convocatoria como la segunda sean los libros que tengamos ya para el próximo año dentro del sello de Editorial Diamante con los mejores cuentos. José, pregunta sobre el concurso que acabamos de comentar para este diciembre. Debe ser video, no solamente audio. Debes aparecer en el video, no hay longitud en el tema de cuánto tiempo debe durar el video, puede ser un video cortito, pero es importante que tú leas el libro, que se vea el libro que tú estás leyendo y puedas compartir y abrazar en palabras. Dice que si él tiene que salir en el video, bueno, si no te gusta salir en cámara, lo que puedes hacer es esto, ¿no? Pero sí que... Pero no, por favor, pero la idea es que... cuando uno abraza en palabras, pues también pueda mirar a la cara, ¿no? Y tener esa cercanía. Fernando, que siendo una gran emoción, pues Fernando, esperamos tu video pronto. El concurso termina el 5, así que, esta semana. Esta semana termina. Esta semana, el 15. Esta semana termina, el 15 de diciembre concluye, entonces tienen esta semana para poder grabar, subir el video con el hashtag y bueno, unos días después vamos a publicar los 3 ganadores. Síganos en la red de Los Ojos de mi Princesa y también en Grupo Editorial Diamante, y ahí les vamos a estar informando de todo sobre este concurso. Sí, las bases ya están publicadas, incluso ya hay gente que está participando con sus videos, así que anímense a, este diciembre, abrazar en palabras. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la fase final de este Face Live, donde vamos a compartir los nombres de los participantes que han estado mandando sus textos, que para nosotras que estamos en todo este equipo de editores junto con todo el equipo, estamos viendo un gran esfuerzo, estamos viendo una gran calidad en los trabajos, se están mandando a tiempo, se están haciendo de manera correcta. Claro, han mostrado un crecimiento del reto anterior a al 13 y han logrado los objetivos que buscamos en cada reto. Entonces, en esta ocasión vamos a felicitar de Costa Rica a Adriana Bartels, Ana Laura García, de Estados Unidos, a Andrea Lisbeth González, de México, Ángela Castro Díaz, de México, a Annie Kimberly, de Perú, a Iranis Núñez, de Panamá, a Davinia Barrientos, de Perú, Desni Silva, de México, a Dierrich Valderrama, de Panamá, Diana Paola Castro, México, a Eduardo Blandón, de Costa Rica, Elicer Gutiérrez, de Costa Rica, a Fernando Olaya, de Perú, Floribet Vargas, Costa Rica, a Isaac Badilla, de Costa Rica, Janet Albornoz, de Perú, a Alquicirex Silva, de México, Jeff Ponce, de Perú, a Jimmy Orlando Almache, de España, José de Jesús Pérez, de México, a Karen Yuritsi Salas, de México, Liliana Espinosa, de España, a Liliana Villarreal, de Estados Unidos, a Lourdes Alexandra, de Ecuador,
a Luis Fernando Bolívar de Bolivia, Marco Antonio Taraqui de Bolivia, María Fernanda Méndez de Costa Rica, Marianela Cordero de Costa Rica, Mónica Barrantes de Perú, Odalia Blanco de Costa Rica, Rodrigo Varela de Ecuador, Sara Inés Murillo, Ecuador, a Tabata Mildred de México, Yadira Cervantes de Estados Unidos y Fresia Sánchez de Perú. Nuestras felicitaciones a todos Muchas ustedes, felicidades. y en este caso ya saben de quiénes hablamos. Hay algunos de ustedes que por primera vez los estamos nombrando, que realmente han persistido, que han hecho un trabajo increíble desde su primer reto a este reto número 13, y habiéndose desanimado al principio, nunca dejaron de trabajar aún sintiendo que no podían. Y la verdad que nos han demostrado que sí, Un gran trabajo. que quien realmente se esmera, quien estudia, quien quiere esto, quien sueña con esto y pone de su parte, pues sí puede lograrlo. Por Pues eso, muchas nuestras felicidades a todos. De verdad, sigan esforzándose. Los exhortamos a que manden sus retos a tiempo. Hoy se cierra, mañana se cierra la oportunidad para que manden su reto 13. Estos retos que acabamos de ver ya los tienen en su calendario para saber cuándo son las fechas límite. Por favor, si tienen dudas, escríbanos a CC Escritores y no olviden subir su texto a CCS Escritores una vez que ya los tengan listos. Es muy importante que estén como requisito del concurso subiendo sus textos a la plataforma para que también otros lectores puedan comentarlos y puedan conocerlos. Así es, pues entonces sería todo por hoy. Nos estamos viendo el próximo martes ya con la nueva etapa del taller. Ya hemos acabado toda esta parte primera de planificación, de pensar, de aprender todas las herramientas, y empezamos directamente a crear nuestro proyecto. Etapa de producción. Nos vemos el próximo martes y mientras tanto nos leemos. Por favor, envíen a tiempo el reto de alternancia cronológica, los estamos esperando y pues mientras tanto nos encontramos en las redes. Hasta luego. Buenas noches. Bye.